porque ella se apartaba de los conflictos, esperaba que todo sucediera y daba como la última palabra y todo se calmaba nuevamente. Exacto. Pero ahora eso se le ha revertido, parece. Sí, ella cultivó esa imagen de ser como la Muti, la madre de la nación, que ella escuchaba a todos y ella misma solita tomó una decisión, casi como una pequeña dictadora, y luego dijo, bueno, eso yo lo decidí, no hay alternativa. Y por un tiempo, en la crisis con el euro y con los bancos, yo creo que a mucha gente le dio como seguridad, pero ya no. Y tenemos ahora muchos políticos, sobre todo la ultraderecha y otros populistas como Trump lo está cultivando. No importa los errores que hagas. Si tú logras darle el turno mediático que luego es a tu favor, tu base no va a cambiar. Y entonces mucho ahora depende de cómo tú reaccionas, tú te posicionas, pero muy visiblemente, y ella tiene que salir más y posicionarse más claramente, y eso es lo que digo, o sea, si ella aprovecha esa situación para cambiar un poco ese estilo de comunicación y ser un poco más clara y visible, y retomar un poco también la conversación dentro de su partido, sí se puede fortalecer, pero si no, si sigue como ahora, como moderando y ¿Pero a vos te parece que hay lugar para que yo Merkel creo que cambie se va algo? ajá. Después de 12 años y pico, ¿hay lugar para que Merkel diga, bueno, a ver, vamos a cambiar, vamos a hacer...? Me parece que ya está en ese sentido. No digo que se termine el gobierno, digo que no la veo a Merkel cambiando de estrategia o modificando su María Paz, comportamiento. ¿tú qué crees? O sea, ¿es necesario ya un cambio en el gobierno alemán o estamos hablando como de Merkel como una dictadora realmente? Ella, agrade o no a unos u otros, el caso es que el partido que dirige todavía no tiene preparado el repuesto. Entonces, como no tiene preparado el repuesto, no tiene sentido que ella se queme ni que ella salga a hacer cosas que puedan poner más en peligro su figura y la figura de su partido. O sea, que los alemanes pudieran seguir votando por la CDU, Claro, pero no tienen ¿a quién? Digamos, la CDU no tiene todavía un candidato viable alternativo, porque el año pasado eligieron secretaria general a Annegret Kramp-Karrenbauer, que es técnicamente la delfina de Merkel, para sustituirla en el futuro, pero todavía no está rodada. Ahora en diciembre tienen que reelegir presidente del partido y es probable que con un porcentaje inferior sea nuevamente elegida Merkel, porque tiene que ganar tiempo hasta que la otra esté preparada y hasta que culmine la legislatura. Pero vuelvo a ese otro punto, porque me llamó mucho la atención lo que dice María de Merkel como una dictadora, y muchas veces En su estilo de comunicación. Claro, en su estilo de comunicación y además en su estilo de permanecer en el gobierno tanto tiempo. Y muchas veces desde estos países, desde Alemania, desde Europa, se critica algunos países en América Latina, algunos sistemas en América Latina, precisamente por eso, porque dicen, eso no es democrático, que un presidente se quede tanto tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero, el sistema electoral alemán claramente permite que haya el mismo canciller durante las legislaturas que sea elegido. Eso es lo primero, ¿no? Y luego lo segundo es que Merkel, a mí lo que me parece es que su manera de actuar, más que dictadora, yo lo que veo es que ella lo que hace es acomodarse rápidamente a la opinión pública en el momento que corresponde. Eso se ha visto en toda su historia como canciller, ¿no? En la época de la crisis del euro, en la época nuclear, tras el desastre de Fukushima, de pronto se dio cuenta de que la población de pronto era antinuclear y rápidamente cambió también de tono, ¿no? Entonces, más bien ella lo que ha sido siempre muy hábil es en surfear el estado de ánimo de la población, y en el momento en que permitió la entrada de los refugiados en Alemania todavía había esa sensación de acogida y cuando empezó la cosa a variar, ella también empezó a intentar decir, bueno, tenemos que expulsar a personas, y varió un poco su política de asilo, cosa que se nota poco, pero lo ha hecho, digamos. Y ese cambio, Franco, ha sido por la presión de sus socios, los bávaros Pero conservadores. eso también lo decía antes, ¿eh? Hay un video muy conocido que está ella en un programa de televisión donde hay una serie de personas sentadas en una tribuna y ella responde preguntas. Y hay una nena, que no me acuerdo de dónde era, pero era de Medio Oriente, que dice, yo soy refugiada, no me acuerdo si decía, pero bueno, yo estoy acá, tengo asilo y parece que no se lo van a dar a mi familia y me tengo que volver y no puedo, y yo quiero estudiar, ¿no? Y se pone a llorar y Merkel se queda así congelada y se acerca y le dice, bueno, sí,
pero no podemos recibir a todo el mundo. Claro. Y todo el mundo dijo la fría canciller, ¿no? Claro, pero todo el mundo dijo la fría canciller, pero mucha gente también defendió a Merkel en ese momento desde América Latina diciendo, pero mírala, o sea, no dio una respuesta populista, porque populista hubiera sido, sí, mi amor, los vamos a traer a ellos sabiendo que tenían un montón atrás también, ¿no? Claro, pero a lo que iba, digamos, más allá del caso en concreto, digo, ella tenía esa línea de pensamiento previa. Después lo que sucedió con los refugiados fue un momento bastante particular. No es que eso cada tanto pasa, era una cantidad de gente enorme en la frontera con Alemania, viendo a ver si entraban o no entraban, y digamos, la decisión era abrimos la puerta, entre comillas, pues las puertas están abiertas, ¿no? Eso tiene que quedar claro porque es dentro de Europa. Pero dejamos que esta gente ingrese y vemos cómo lo manejamos, o acá hay una catástrofe humanitaria, porque era una cantidad de gente enorme. Y hay que ver que ella sí es cristiana. Su padre es ella creció en la iglesia y en las reuniones de su comunidad. Y ella sí creció con esos valores muy incorporados. Y en ese momento sí decidió moralmente, y por primera vez no tan surfeando la ola de la opinión pública, claro, ahí tuvo su norte moral, claro, y dijo hasta ahí nomás. El problema, una cosita solamente, que me da la impresión, en ese caso, al principio al menos, no es que había un problema con la cantidad de refugiados o que viniera el refugiado o etcétera, una cuestión ahí como después la ultraderecha lo transforma en un discurso xenófobo, sino que era el caos, ¿no? Claro. Era la falta de organización, es por dónde empezamos. Pero ¿qué hacemos con esta gente que viene, ¿no? Y eso es lo que me parece que generó esa chispa. Vamos a hablar de los otros partidos también, porque los perdedores de estas elecciones del estado de Baviera podrían ser los socialdemócratas del SPD, al que las encuestas le dan solo el 11% de los votos, la mitad que en las últimas elecciones. Los populistas de derecha de Alternativa para Alemania alcanzarían el 10%. Seguramente el gran vencedor será el Partido de los Verdes, como hemos dicho. Con sus candidatos, Katharina Schulze y Ludwig Hamann, el partido podría consolidarse como la segunda fuerza política tras la CSU y, según las encuestas, con alrededor del 18% de los votos. Este resultado doblaría el de las últimas elecciones federales del 2013. Y cabe aquí la pregunta muy importante, ¿qué ha pasado con los socialdemócratas alemanes, María? Bueno, han pasado muchas cosas en las últimas décadas, realmente, empezando con los 90s y con un poco el giro neoliberal, que el partido aún no se ha recuperado y no lo ha procesado realmente, y no ha cambiado ese turno. Pero sí, vemos que, o sea, en cada elección, ya sea a nivel regional o nacional, el SPD cada vez tiene menos votos, y hasta ahora no se han hecho los cambios grandes que aparentemente son necesarios para cambiar ese giro. ¿Cuáles serían esos cambios de los socialdemócratas? ¿Qué cambios debería haber en los socialdemócratas? Es que justamente, tu pregunta fue ¿qué ha pasado? Claro. Y yo diría, no ha pasado nada. Ese es el problema. Porque es un partido que necesitaba cambios, ¿sí? Si querés, no lo llevamos a los 90, lo llevamos a 2017, septiembre, última elección. La gente pidiendo a este partido y al de Merkel también, a la gran coalición, otro rumbo. Así no nos gusta, por diferentes razones. Y nadie escuchó eso. 6 meses después seguía el mismo gobierno. Es casi una paradoja, ¿no? Pero no ha pasado nada con los socialdemócratas, pero mucha gente dice que tampoco ha pasado nada con los verdes, y aquí lo estamos viendo que han resurgido en este estado de Baviera. Claro, pero a ver, vamos a separar. Los socialdemócratas es, digamos, un partido que tiene actualmente una interna bastante importante, ¿no? Hay como 2 polos que no necesariamente tienen igualdad de poder, pero, digamos, tienen una discusión interna. Y en el caso de los verdes no se dio esa discusión. Y además, en el caso en particular de los verdes del sur de Alemania en general, tienen una comunicación y tienen una forma de elaborar su agenda un poco diferente a las de los del norte. Ellos ya han demostrado en el sur que pueden gobernar, gobiernan en Hessen con la CDU y gobiernan también con la CDU, pero en el primer lugar en Baden-Württemberg, y a partir de ahí han demostrado que ellos son capaces de la responsabilidad de llevar adelante un gobierno. Con lo cual, vos lo decías al principio de la charla, no le cuesta mucho a un votante de la CSU pasarse a los verdes. En cambio, los socialdemócratas, que sigue siendo el mismo partido de siempre, no es lo mismo. Claro. Y el otro problema grave que tiene el Partido Socialdemócrata es que tiene una agenda de temas que en muchos casos se avanzó mucho en ese sentido, y este partido es incapaz de reconstruir una narrativa
para convencer a la gente de que todavía son un partido que es necesario. Daría la impresión de que la socialdemocracia cumplió su misión, ¿no? Y son incapaces de reordenar esa narrativa para poder volver a convencer a la gente. María Paz, ¿tú crees que es una crisis de los socialdemócratas alemanes o lo ves más a nivel internacional? Es una crisis... Justamente eso iba a comentar, que es un poco un problema europeo. La socialdemocracia en Europa, alcanzados unos ciertos niveles de bienestar y la consecución de algunas metas clásicas del socialismo o de la socialdemocracia, pues tienen que generar nuevos discursos para conseguir atraerse a los votantes, ¿no? En España ahora gobiernan los socialistas, pero porque hubo una moción de censura y solo tienen 84 diputados. Quiero decir que en toda Europa tienen este problema. Es un poco la crisis de los Volkspartei, que también afecta, los partidos mayoritarios, que también afecta a la CDU, pero a la socialdemocracia siempre les afecta más, ¿no? Y por eso en Baviera es catastrófico, ¿no? Claro. Tú habías dicho, María, antes de sentarnos aquí, tú me decías, aquí se ve, en el éxito que han tenido los verdes, se ve que una buena estrategia política funciona. ¿Tú crees que entonces ellos no han cambiado, sino solamente una estrategia? Si uno ve los programas y los contenidos, no ha cambiado casi nada a los años anteriores. Pero ellos muy recientemente eligieron 2 nuevos presidentes, un hombre y una mujer, que tienen mucha energía, que son caras frescas, que no se han visto anteriormente. Mismo la candidata en Baviera. Y se ve que con esas caras frescas y también su estilo de comunicación orientándose de manera positiva en la ultraderecha, que tienen mensajes muy claros, simples, pero que llegan y no se pierden en discursos ideológicos como la socialdemócrata. Hay una variable más que no hay que olvidar, que es temporal, pero para mí es importante, y es que en el verano pasado en Alemania hubo una sequía bastante importante. Y ese es un valor, no un valor, un tema, un issue en la agenda pública que estuvo muy presente, porque fue justo en Alemania se dice Sommerloch, el agujero del verano, donde no pasa nada en la política y hay que poner cualquier noticia, y estaba el tema de la sequía. Y yo creo que ahí hay una conexión bastante clara entre cambio climático, sequía y Partido Verde. No digo que por eso ganen, no digo que por eso lleguen a 18, pero hay 2 o 3 puntos porcentuales que seguramente tengan que ver. El tema de ellos, o sea, lo ha podido explotar justamente con esa crisis, para hablar un poco como si fuera un juego. Y con la extrema derecha, porque estamos viendo al SPD bajar, y a la extrema derecha subir. ¿Esto se va a mantener así aquí en Alemania? María Paz. Es inquietante que pudiera ocurrir, pero es verdad que desde las últimas elecciones federales los porcentajes de voto van subiendo de la ultraderecha y bajando. ¿Y solamente es por esta crisis de refugiados? Tiene que haber más factores, porque la crisis de refugiados está relativamente dominada, ¿no? Debe ser un descontento general con el partido, con la CDU, con el liderazgo de Merkel, como decíamos, con la corriente europea general del populismo, de las soluciones fáciles para todo. Y de todos modos me cuesta creer que se llegue a superar porcentajes realmente peligrosos, ¿no? Me da la sensación de que María, ¿caerá Angela Merkel tras estas elecciones del fin de semana? Ella está ahí cementada. Pero sí... cementada, o sea que es difícil que Angela Merkel salga, a pesar de todas las crisis y los conflictos. Sin que ella lo elija. Y la mayoría de los conservadores aún prefiere seguridad antes de una inseguridad sin ella. Bueno, yo sé que Franco opina completamente distinto, pero se nos acabó el tiempo. ¿Tienes 2 palabras? 2 palabras, no ahora, pero Merkel no completará su mandato. Vale, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos, por supuesto, que este programa haya sido de gran utilidad para conocer esta política alemana. Escríbanos, cuadriga@dw.com. Hasta luego.